Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 26, parte primera, Filosofía antigua, capítulo 5, los físicos posteriores, 22, Anaxágoras. Anaxágoras de Clasomene, nacido en el 499 o 498 a.C. y muerto en el 428 o 427, es presentado por la tradición como un hombre de ciencia absorto en sus especulaciones y extraño a cualquier actividad práctica. Para poderse ocupar de sus investigaciones, cedió cuanto poseía a sus parientes. Interrogado sobre el objetivo de su vida, respondió orgullosamente que era vivir para contemplar el sol, la luna y el cielo. A quien le reprochaba que no le importaba nada su patria, respondió: mi patria me importa muchísimo, indicando con la mano el cielo. Fue el primero que introdujo la filosofía en Atenas, gobernada entonces por Pericles, cuyo amigo y maestro fue, pero acusado de impiedad por los enemigos de Pericles y obligado a regresar a Jonia, se estableció en Lampsaco. Nos quedan algunos fragmentos del primer libro de su obra sobre la naturaleza. También Anaxágoras acepta el principio de Parménides de la sustancial inmutabilidad del ser. Respecto al nacer y al perecer, dice, los griegos no tienen una opinión justa. Nada nace ni perece. Antes bien, cada cosa se compone de cosas ya existentes o se descompone en ellas. Y así deberían llamar más bien reunirse al nacer y separarse al perecer. Al igual que Empédocles, admite que los elementos son cualitativamente distintos unos de otros, pero a diferencia de Empédocles, sostiene que tales elementos son partículas invisibles que llama semillas. Una consideración fisiológica es base de su doctrina. Empleamos un alimento simple y de una sola especie, el pan y el agua, y de este alimento se forman la sangre, la carne, los pelos, los huesos, etc. Es preciso, pues, que en el alimento haya partículas que engendran todas las partes de nuestro cuerpo, partículas visibles solo para la mente. Anaxágoras ha sustituido así, como fundamento de la física, la consideración biológica a la consideración cosmológica. Las partículas elementales, en cuanto son semejantes al todo que constituyen, fueron llamadas por Aristóteles homeomerías. La primera característica de las semillas u homeomerías es su infinita divisibilidad. La segunda, su infinita agregabilidad. En otros términos, según Anaxágoras, con la división de las semillas no se puede llegar a elementos indivisibles, como tampoco se puede llegar con la agregación de las semillas a un todo máximo, que no haya otro mayor. He aquí el fragmento famoso en el que Anaxágoras expresa este concepto. No hay un grado mínimo de lo pequeño, pero siempre hay un grado menor, siendo imposible que lo que es deje de ser por división. Pero en cuanto a lo grande, siempre hay también uno más grande, y lo grande es igual a lo pequeño en composición. Considerada en sí misma, toda cosa es al mismo tiempo pequeña y grande. Como se ve, aquella infinita divisibilidad que Zenón asumía para negar la realidad de las cosas, la asume también Anaxágoras, como la característica misma de la realidad. La importancia matemática de este concepto es evidente. Por un lado, la noción de que siempre se puede alcanzar, por división, una cantidad más pequeña de toda cantidad dada, es el concepto fundamental del cálculo infinitesimal. Por otro lado, que toda cosa pueda ser llamada grande o pequeña según el proceso de división o de composición en que esté implicada, es una afirmación que supone la relatividad de los conceptos de grande y pequeño. Según Anaxágoras, como nunca se llega a un elemento último e indivisible, tampoco se llega nunca ni a un elemento simple, es decir, a un elemento cualitativamente homogéneo, que sea, por ejemplo, solo agua o solo aire. En todas las cosas, dice, hay semillas de todas las cosas. La naturaleza de una cosa está determinada por las semillas que en ella predominan. Parece oro aquella en que prevalecen las partículas de oro, aunque haya en ella partículas de las demás sustancias. Originariamente, las semillas estaban mezcladas desordenadamente entre sí y constituían una multitud infinita, bien en el sentido de la magnitud del conjunto, bien en el sentido de la pequeñez de cada una de sus partes. Esta mezcla caótica estaba inmóvil. Intervino la inteligencia,
para introducir en ella el movimiento y el orden. Según Anaxágoras, la inteligencia está completamente separada de la materia constituida por las semillas. La inteligencia es simple, infinita y dotada de fuerza propia, y de esta fuerza se vale para producir la separación de los elementos. Pero como las semillas son infinitamente divisibles, la separación de partes producida por la inteligencia no elimina la mezcla. De manera que tanto ahora como en principio, todas las cosas están juntas. Si es así, se puede preguntar en qué consiste el orden que el entendimiento da al universo. La respuesta de Anaxágoras es que este orden consiste en el predominio relativo que presentan las cosas del mundo, de una determinada especie de semillas. Por ejemplo, el agua es tal porque contiene una prevalencia de semillas, aunque también las contenga de todas las demás cosas. Por esta prevalencia, que es el efecto de la acción ordenadora del intelecto, se determina también la separación y la oposición de las cualidades. Por ejemplo, de lo raro y de lo denso, de lo frío y de lo caliente, de lo oscuro y de lo luminoso, de lo húmedo y de lo seco. Mientras Empédocles había explicado el conocimiento mediante el principio de la semejanza, Anaxágoras lo explica por medio de los contrarios. Sentimos el frío mediante el calor, lo dulce mediante lo amargo, y cada cualidad mediante la cualidad opuesta. Como toda disensión lleva dolor, toda sensación es dolorosa, y el dolor se vuelve sensible por su larga duración o mediante el exceso de la sensación. La constitución misma de las cosas introduce un límite en nuestro conocimiento. No podemos percibir la multiplicidad de las semillas que constituyen cada cosa. Por eso Anaxágoras dice que la debilidad de nuestros sentidos nos impide alcanzar la verdad. Pero añade, lo que aparece es una visión de lo invisible. Y en efecto, los sentidos que nos muestran las semillas que predominan en la cosa que tenemos delante y nos dan a entender su constitución interna. La importancia de Anaxágoras radica en haber afirmado un principio inteligente como causa del orden del mundo. Platón lo alaba por esto, y Aristóteles, por el mismo motivo, dice de él: quien dijo, también hay una mente en la naturaleza, como la hay en los seres vivientes, causa de la belleza y del orden del universo, pasó por hombre discreto, y sus predecesores, comparados con él, parecieron gente que habla al acaso. Pero Platón confiesa su desilusión al comprobar que Anaxágoras no se sirve de la mente para explicar el orden de las cosas y recurre a los elementos naturales. Y Aristóteles análogamente dice que Anaxágoras utiliza la mente como un deus ex machina, cuantas veces le resulta difícil explicar algo por medio de causas naturales, mientras en los demás casos recurre a todo menos a la mente. Platón y Aristóteles han indicado justamente así la importancia y los límites de la concepción de Anaxágoras. A pesar de permanecer fiel al método naturalístico de la filosofía Joma, Anaxágoras innovó radicalmente la concepción del mundo propia de aquella filosofía, admitiendo una inteligencia divina separada del mundo y causa del orden del mismo.